marzo de 1962, Javier Heró viajó a Cuba gracias a una beca para estudiar cine en ese país. Él iba acompañado de un nutrido grupo de estudiantes peruanos. Heró tenía solo 20 años y estuvo en Cuba de abril a diciembre de 1962. Fue feliz siendo testigo de la revolución liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. De hecho, Javier Heró estaba convencido de que con ella comenzaba una nueva era para América Latina. El sociólogo peruano Héctor Béjar, que vivió en Cuba poco tiempo después del triunfo de la revolución, conoció allí a Javier Heró y cuenta que el poeta sentía una espontánea admiración por las canciones revolucionarias, por las marchas de los alfabetizadores, por las milicianas cubanas guapísimas, por supuesto, por el lado más joven y alegre de la revolución. En Cuba se produce la transformación completa de Javier Heró. Hasta tuvo un encuentro con Fidel Castro. Ganado por las ideas revolucionarias, decidió prepararse como combatiente y regresar al Perú como parte de una columna revolucionaria que empezaría la lucha por la liberación. Heró dejaba el cine y la poesía por las armas. Él viajaba para estudiar cinematografía y se incorpora a estos jóvenes revolucionarios, ¿no?, que incluso algunos de ellos ya habían estado antes en Cuba, ¿no?, incluso mayores que la generación de Javier, y se incorpora a él e inicia sus prácticas guerrilleras, militares. En la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Cuba tomó partido por el régimen comunista. El Perú, como era su tradicional política, se alineó con el gobierno de Washington. La cercanía de la isla amenazaba la seguridad de los Estados Unidos. Secretamente, los soviéticos instalaron en la isla misiles nucleares que apuntaban a la Florida. Este plan, descubierto por la inteligencia norteamericana, hizo estallar la crisis de los misiles en octubre de 1962. Se había roto relaciones con Cuba. Estados Unidos presionaba para aislarla completamente, ¿no? Se había producido el famoso bloqueo, el 22 de octubre del 62. Es el único punto en donde el mundo estuvo al borde de la guerra atómica. Finalmente, las superpotencias pactaron. Los rusos retiraron las rampas misileras y Estados Unidos se comprometió a no atacar Cuba. Heró vivió en Cuba estos momentos de tensión mundial, pero mantuvo en secreto su actividad. Desde allí, también sin decir nada a su familia, emprendió un viaje secreto de retorno al Perú. No sé qué pasará conmigo y mis hermanos en la lucha, pero supe vivir y morir como hombre digno, queriendo respetar y salvar al que todo lo sufre, queriendo abrir nuevos soles salvadores. La Habana, noviembre 1962. Ingresó al país junto a un grupo de estudiantes peruanos por la frontera selvática brasilera, por el departamento de Madre de Dios. En su travesía, antes de llegar a Perú, Javier pensaba en su madre, ya que era el primer día de la madre que no pasaría con ella. Era todavía casi un niño, pero tenía el porte de un hombre. Él era el encargado de cargar las armas más pesadas. El pequeño contingente que integraba era una avanzada del autoproclamado Ejército de Liberación Nacional. Las fuerzas policiales estaban a la expectativa. También habían habido las invasiones, el asunto de la convención con Hugo Blanco, las invasiones en el Cusco. Supuestamente la policía estaba precavida por si Hugo Blanco se iba por Puerto Maldonado, por decir, por lo menos ese fue el pretexto. Entonces cuando ingresamos, fuimos a un restaurante normal a comer cualquier cosa, de ahí parece que salió un informante
a decir que Hugo Blanco y sus guerrilleros estaban ahí. Entonces viene la policía a tomarnos presos en el hotel. Estábamos yendo al hotel normal. Es la policía la que nos ataca a nosotros. Perseguido por la policía, el reducido grupo se dispersó. Javier y su compañero Alain Elías llegaron al río Madre de Dios. Intentaron cruzarlo a nado, luego usaron una canoa. Y íbamos pasando frente al puerto. Y nos disparaban del puerto, nos disparaban de todos lados. Porque además la gente en la selva está armada, todo para cacería o lo que fuera, ¿no? Y toda la población nos disparaba, más la República, más la Guardia Civil, más la PIP. Fue abrumador el asunto. Me hirieron a mí, lo hirieron a Javier, me volvieron a herir a mí. Y después la bala que le cae a Javier y lo mata. Javier queda recostado, y entonces el fuego se centra ahí. El 15 de mayo de 1963, cuando solo tenía 21 años, Javier Heró fue acribillado en la selva. Él iba a bordo de una balsa sobre el río Madre de Dios, frente más o menos a Puerto Maldonado. Lo acompañaba Alain Elías, su compañero de armas, que también fue herido, pero que por fortuna logró sobrevivir. Elías fue testigo de la muerte de Javier Heró. Hay muchas versiones alrededor de este suceso. Se dice que lo acribilló la policía, que lo acribillaron pobladores del lugar asusados por la propia policía, que le metieron 12 balazos, 24 balazos, 21 balazos, que sacaron una bandera blanca pero que nadie la respetó. En fin, en realidad, certeza sobre este tema no tendremos nunca. Sí, Javier izaba su camiseta como bandera de paz, diciendo: ¡alto, no disparen! Su cuerpo quedó tendido en la canoa. Una dum-dum le abrió un enorme orificio en la espalda. La muerte de Javier Heró fue una devastadora sorpresa para su familia. Ellos lo imaginaban todavía en Cuba. La muerte del poeta guerrillero consternó a la colectividad literaria peruana e internacional. Chabuca Granda le compuso canciones a Javier. Ay, hermano, si pudiera suplicarte tan fuerte que volvieras. En 1963, Javier Heró obtuvo de manera póstuma el primer puesto de poesía en los Juegos Florales convocados por la Universidad de San Marcos. Su poemario premiado fue Estación Reunida. ¿Por qué me acechas de este modo, poesía? ¿Por qué me persigues insistentemente? Bien sabes tú que nunca te he llamado, y menos ahora en que espero el otoño, sentado en pardas bancas de marzo. Javier ha escrito esas cosas a los 20 años, 21 años. Entonces prometía muchísimo, ¿no? De dejar casi una obra concluida, ¿no? En el caso de él, ya dejó una obra maciza, ¿no? En sus poemas, en sus textos, en sus cartas, en sus conversaciones con amigos y familiares, siempre parecía que tenía alguna premonición respecto a cómo ocurriría esta. De hecho, Arturo Corcuera me contó que el último día que lo vio, Javier Heró le dijo a su papá: mis libros son para Arturo Corcuera, como si intuyera que algo malo iba a ocurrir. Yo nunca me río de la muerte. Simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Es uno de los casos más extraordinarios de premonición. En el Perú, él y Vallejo son los que han tenido premoniciones más precisas, ¿no? Javier habla de los muertos que van a haber, habla del escenario, habla del viaje, da precisiones enormes, sorprendentes.
Quiero que salgan 2 geranios de mis ojos, de mi frente 2 rosas blancas y de mi boca, por donde salen mis palabras, un cedro fuerte y perenne, que me dé sombra cuando arda por dentro y por fuera, que me dé viento cuando la lluvia desparrame mis huesos. Verso 3, Poemas de la Tierra. Nos dejó mutilados, la verdad que sí. Después nos dispersamos. Yo creo que ni la familia ni los amigos que lo conocimos, los más cercanos, hemos superado. Como alguna vez le escribió a Dégale, su mejor amigo del Markham, si hago poesía es para contribuir a un mundo que se derrumba, para levantar el espíritu ya tantas veces muerto. Después de tantos años se mantiene fresca, como la escrita recién, como una fruta arrancada recién del árbol, ¿no? O sea, poesía llena de luz y de sombras, ¿no? Porque tanto la vida como la muerte se pronuncian de modo muy profundo y muy claro en su poesía. Los restos de Javier Heró permanecieron 45 años en Puerto Maldonado. En el año 2008 fueron trasladados al cementerio Jardines de la Paz, en La Molina. Antes de salir de La Habana, Javier Heró le escribió una carta a su madre, que encargó se la diesen solo si él moría. No me guardes rencor si algo me pasa. Yo hubiese querido vivir para agradecerte lo que has hecho por mí, pero no podría vivir sin servir a mi pueblo y a mi patria. Como dijo Washington Delgado, Javier Heró tuvo el valor de escoger su muerte. Tuvo el privilegio de que su muerte no fuera banal ni egoísta. Tuvo la fortuna de morir por los demás. Me ha encantado este programa. Me ha conmovido mucho conocer mejor la vida de Javier Heró. Un joven inteligente, talentoso, con una enorme sensibilidad, que tomó una decisión arriesgada, controvertida, pero sin duda valiente, ¿no? Alzarse en armas contra una dictadura. Para mí, Javier Heró es una especie de héroe romántico de nuestras letras. Espero que hayan disfrutado de este programa. Lean poesía. Nos vemos en la próxima.